Hola, hola, muy buenas noches. Tiempísimo sin pasar por acá, por este espacio, pero bueno, pausas necesarias para la creatividad. Hoy quiero aprovechar que es 2 de noviembre del 2023 y que como verán, si lo vemos acá en la carta del momento, podemos ver que ahí está formándose un gran trígono de agua. Sí, cuando la luna más tarde llegue por ahí al grado 20 y algo, pues bueno, va a ser un trígono con Neptuno y eso también lo va a conectar de alguna forma con Mercurio. Y bueno, el hecho es que esta combinatoria de arquetipos de este momento me ha conectado como con una inspiración y sensibilidad particular porque logré encontrar como unas imágenes simbólicas, poéticas y metafóricas para explicar uno de los aspectos que más llama la atención en cartas natales, que son las combinaciones de Venus con Saturno. Y bueno, todo esto inspirado en que estaba preparando una revolución solar de una consultante. Y resulta que, bueno, más allá de todo el cuento que pueda traer la revolución solar, que siempre es bastante información, también de todos los tránsitos del año y etcétera, ya voy a poner la presentación completa. Esta consultante, como eran acá, bueno, tapando su nombre para conservar el anonimato, como verán acá, pues es una nativa que tiene la Venus en el grado cero de Sagitario y ahorita con Saturno en el grado cero de Piscis, ella está experimentando, o sea, Saturno en tránsito, como vemos acá. Los planetas afuera ya saben que son los planetas que están en tránsito tocando, digamos, como que el tema natal base que nosotros traemos. Y bueno, esta nativa, con esta cuadratura que se está armando acá, está experimentando una ruptura amorosa, una ruptura de una relación de pareja. Entonces, bueno, básicamente cuando vi esto y dije, wow, bueno, fíjense que ya va a cumplir años, ¿no? Ella tiene el sol en el grado 11 y el sol está ahorita en el grado 10, o sea, básicamente mañana, entre mañana y pasado cumpleaños. Y bueno, yo voy a chequear todo lo que es su revolución solar, pero claramente la parte de la revolución solar se va a llevar mucho de explicar esta configuración que ella está viviendo. Y bueno, quise aprovecharlo para hacer una clase que realmente yo tengo tiempísimo queriendo hacer. Esta clase va a estar primero en mi grupo privado de estudio, pues bueno, para cumplir con las chicas que tienen ahí un acceso exclusivo a cierta data que yo entrego antes y luego la voy a pasar a subir a canal de YouTube y bueno, mostrarles un poco de cómo yo entiendo estas temáticas en carta natal y qué es lo que podemos hacer y cómo trabajarlas y mirarlas desde una comprensión lo más lúcida y menos fatalista posible. En el caso de esta nativa, antes de pasar a explicar el tema Venus-Saturno, fíjense que ella igual tiene lo que se llama una Venus inaspectada, o sea, de aspectos fuertes, ptolomeicos, igual no tengo activado asteroides o cosas de ese estilo. Pero bueno, también, ¿sabes? Tendría como unos aspectos a los nodos, tiene un sextil al nodo eh, sur en Libra que lo trae en su carta y un trígono de fuego al nodo norte, o sea, son otros detalles que luego se tendrían que mirar, pero bueno, sin duda este proceso de Saturno la ayuda a madurar su vínculo con lo que realmente ya tiene que venir a hacer con su misión de vida en esta existencia, ¿ok? Y que bueno, eso ya en consulta se lo pasaré a explicar a ella directamente. Pero bueno, vamos a pasar al tema de la comprensión Venus-Saturno, que me interesa bastante dejar esta clase lista, porque sé que aparte va a ser algo que me va a servir muchísimo para otras consultantes futuras que vaya a tener. Pero bueno, también lo que quiero decir es que ella no nació Venus-Saturno, ¿ok? Pero ahorita está, sí, está teniendo por tránsito una configuración que incluye el aprender a mezclar el arquetipo de Saturno con el arquetipo de Venus.
Quienes sí hayamos nacido con aspectos Venus-Saturno, así sean de orbe amplio, como por ejemplo es mi caso, sí tenemos como que, bueno, abrir nuestros oídos y apegarnos fuertemente a las cosas que voy a explicar a continuación, que bueno, las explico también partiendo desde mi propia experiencia y lo que he aprendido con distintos profesores que he tenido en el camino, profesores formales en materia de astrología y profesores informales en vínculos que he tenido, ¿no? Entonces, bueno, para empezar la clase, este digamos que es el título, que es así: la flor, el tiempo y el candado. Y faltaría acá, bueno, en el tiempo incluía un poco el reloj, ¿ok? O lo que sería igual a ser nativa Venus-Saturno. ¿Por qué? Porque en astrología recuerden que nosotros utilizamos los nombres de planetas para etiquetar o generar una nomenclatura que le sirva al gremio astrológico para comprender cosas que ya existen en la realidad, como por ejemplo una flor o un candado, pero nosotros le vamos a poner nombre a esto de planeta. Entonces recuerden también que la astrología es un idioma como el inglés, el francés, el alemán, el chino, en donde ya flor no pasaría a ser flor, sino que en astrología flor es igual a Venus, ¿ok? Ay, bueno, quería escribir acá, pero no me deja acá el mouse. Sí, entonces, bueno, estaríamos hablando de que aquí hay una correspondencia con la flor y el tema del tiempo y el candado se corresponden a Saturno. Entonces, bueno, se los voy a explicar de una manera que es mi esencia original, que es bastante geminiana, muy cuentacuentos, muy como para niños, más allá de que por supuesto va a haber, les voy a hacer la invitación a hacer una aproximación, pues bueno, más intensa, filosófica y reflexiva acerca del asunto, porque sí, lo podemos entender modo niños, pero con el objetivo de llevarnos una moraleja súper potente, ¿ok? Una moraleja que pueda transformar nuestro vínculo hasta con la cultura en general, literalmente. Ok, entonces, bueno, explicado esto, vamos a pasar a conversar un poco del tema. Como verán, pues aquí está la carta de la nativa que ya les estoy comentando y que esta clase es inspirada en ella. Gracias, querida, porque tengo mucho tiempo procrastinando el hacer esta clase y finalmente hoy se dio. Fíjense que cuando les digo que vamos a hacerlo modo cuentacuentos, yo literal hice el ejercicio como buena nativa de sol en aire y ya sintiendo ese empujón que nos metió desde marzo 2023 Plutón en Acuario y todo lo que nos va a servir para teorizar, conceptualizar, vincularnos con el mundo de lo intangible, las ideas, lo abstracto, la tecnología y la tecnología jugando al favor de la potencia de nuestras ideas. Yo me metí en el chat GPT. Si muchos no lo conocen, pues bueno, básicamente, ajá, saliéndome de acá, les muestro, o sea, el chat GPT, entran acá, ¿no? Al chat GPT. Estas son todas las investigaciones que yo ya tengo hechas en el chat, van de muchas cosas. Pero entonces fíjense que yo le di al ChatGPT una orientación que literalmente, cuando cada uno de nosotros nace, esto es lo mismo que hace la coherencia infinita del universo y el misterio de los ordenamientos que hay para que la realidad material se pueda manifestar, funcionan tal cual como el ChatGPT. Entonces, imagínense que cada vez que nace un bebé, la inteligencia divina, que muchos lo llaman Dios, para mí es algo más como la fuerza de Star Wars o la ley mística, según el budismo que yo practico, da un comando, ¿no? Y el comando más o menos luce así, o sea, ayúdame a crear 3 cuentos infantiles con moralejas que tengan que ver con que las personas puedan liberarse, entre comillas, de maldiciones del amor, entendiendo que las maldiciones del amor son las que hace que una persona sufra mucho, estando en pareja o sin pareja. Incluye cambios de perspectiva en el asunto y los personajes claves para construir la trama deben ser un reloj, una flor y un candado o un elemento estilo caja fuerte en donde se guarda la flor de distintas formas.
Por favor, que el tono se parezca al del escritor argentino Jorge Luis Borges, por ejemplo, para que no me lo dé tan robótico. Igual es bastante robótico su resultado. Pero entonces imagínense que cada uno de nosotros, cada vez que cada uno de nosotros nace, se nos asigna un cuento a vivir. Sí, el tema es que claramente si la persona que nos lee el cuento tiene un tono fatalista, nos pueden leer el mismo cuento, pero con un tono de voz diferente o poniéndole detrás un soundtrack, un sonido como en una película distinto, que nos puede generar más miedo, más o menos angustia. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, ajá, lo que les decía. Entonces el chat GPT me responde, claro, puedo ayudarte, no sé qué. Vamos a leer el primer cuento. Es muy sencillo y en verdad obviamente no me gustó como está escrito, porque obviamente el chat GPT, digamos que él es también él es ¿cómo es que se llama? Un ayudante de lenguaje. Entonces, él no es para que haga el trabajo 100% perfecto, sino para dar un bosquejo principal y que uno lo pueda como desarrollar. Sí, pero básicamente imagínense que fuese como en el colegio. Recuerden que estamos tratando de explicar las cosas como para niños y la maestra les dijera que ustedes tienen que crear un cuento en donde hay estos elementos, estos personajes, o sea, hay una flor, sí, hay un candado y hay un reloj, y está el factor del tiempo también. Entonces, bueno, con esta instrucción básica, que es lo que hay en cada una de nuestras cartas natales, hay una instrucción muy básica, pero nosotros la llenamos de primero que nada, de mucha tradición antigua de cómo nuestros ancestros han vivido estas mismas combinaciones, y ahí es que se nos empieza a enredar mucho el papagayo. Que por cierto, este fin de semana vi un congreso de astrogenealogía. Increíble, por ahí busquen en YouTube astrogenealogía y bueno, la cosa es impresionante. Entonces, bueno, miren el primer cuento. El reloj encantado. Había una vez en un rincón olvidado de una antigua biblioteca un reloj mágico que marcaba el tiempo de los corazones atormentados. Sus manecillas giraban sin cesar, como un suspiro sin fin, y su tic-tac resonaba como el eco de un lamento. Una fría noche, una joven llamada Isabela descubrió el reloj. Había estado sufriendo por un amor imposible durante años, ¿ok? Entonces piensen que esta hemos sido muchos de nosotros y nosotras, porque bueno, este video está principalmente pensado para mujeres, pero entonces estar sufriendo por una cosa durante años, un amor imposible, no sé qué, y pensó que tal vez el reloj podría ayudarla. Con determinación lo tomó en sus manos y susurró su deseo. El reloj comenzó a dar vueltas más rápido y más rápido hasta que las manecillas se soltaron y cayeron al suelo. Al recogerlas, Isabela se dio cuenta de que las manecillas representaban el pasado y el futuro, pero que el presente nunca estaba marcado. Entendió la moraleja. El amor verdadero solo podría encontrarse en el presente y no debía vivir atormentada por el pasado o el futuro. Y aquí es cuando les digo, ¿no? El tema es que nosotros tendemos a vivir las frustraciones en el amor de la misma manera en que desde una mentalidad sufriente, valga la redundancia, la ha vivido ya el resto de la humanidad. Y bueno, mientras sigamos haciendo eso, no nos podemos liberar de, digamos, como que los mandatos astrológicos arquetípicos, que como no son confirmatorios con nuestro deseo, porque ¿qué es lo que pasa? Esta persona de las que yo les pongo acá el ejemplo de la carta, por supuesto que al tú tener a nivel de tránsito a Saturno aspectando de forma tensa a tu Venus, tú no vas a encontrar una realización ultra sencilla, fácil, fluida y confirmatoria con respecto a lo que tú consideras que es tu experiencia de pareja ideal. Aquí justamente el trabajo es hacer toda una limpieza, toda una purga, entendiendo que aparte esta nativa ya pasó por tener eclipses sobre su Venus natal,
Entonces ahora la vida ya es no solo que te eclipsaron la Venus, sino que ahora se exige tener una reconfiguración de los elementos que representan a cada uno de estos símbolos, ¿no? Entonces, ya aquí más adelante viene un poco la explicación inspirada de lo que les digo que fue en mi momento un poco de musa de hoy y que quise como retomar este tema de hacer videos para el canal de YouTube. Bueno, y en este caso más vinculado más a clases. Entonces, bueno, el asunto es que están los tres cuentos del chat. Resulta que la primera premisa que tenemos que entender para comprender no solo nuestros aspectos natales, sino también nuestros tránsitos, es que una persona importante en tu vida, ya sea un novio, un jefe o lo que sea, siempre refleja el estado en el que estás usando los elementos que se te fueron asignados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que justamente en estos momentos en donde uno, por ejemplo, se rompe una relación de pareja o algo así, aparecen este montón de frases motivacionales de Instagram. Ya va, que acá hay un montón de dibujos. Este montón de frases, o sea, como cuando uno busca frases motivacionales de corazón roto o frases motivacionales de autoestima post ruptura de pareja. Aparece toda esta cosa genérica. Literalmente el internet es el inconsciente colectivo. Entonces, fíjense, es increíble cómo alguien puede romper tu corazón y sin embargo sigues amándolo con cada uno de los trocitos. Em, para ver, a veces me gustaría volver a ser niño otra vez, la piel en las rodillas es más fácil que curar que un corazón roto. Y empiezan todos estos lamentos, ¿no? Empiezan todos estos lamentos, empiezan todas estas frases de Instagram por ahí que todos conocemos. Em, Mira, ves, un sabio dijo, no tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. O sea, hay como un montón de cosas que entonces uno en medio de su despecho y de su desamor, vas por ahí leyendo, escuchando, la gente te va diciendo, etcétera. Pero el asunto es que, ¿qué es lo que sucede? Que al final, cada vez que emerge uno de estos infortunios en el amor, como yo lo llamo en mi curso, en donde trabajo todo este tema de forma más amplia, uno entonces se va creyendo por ahí mucha frase ajena que le llega y se olvida de lo importante que es esto, que es revisar el estado en el que la persona está usando los elementos que le fueron asignados, tanto o al nacer o por un momento de vida particular. Porque esta nativa básicamente va a tener esto por al menos por ahí hasta, no tengo aquí, bueno, podemos buscar. Luego busco bien sus tránsitos. O sea, no lo hago ahorita porque tendría que buscar y saber el nombre de la chica, pero el asunto es que yo sé que, por ejemplo, por ahí ya para marzo, por ahí ya en marzo, no se va a estar sintiendo tan mal, porque se va a sentir o sea, se va a sentir más aliviada, no va a sentir tanta la frustración de su deseo de estar en pareja. Ok, por ahí en marzo puede que ya se esté sintiendo bastante mejor, pero lo importante no es cuando llegue el momento en el que me siento mejor, sino qué pasó en el momento en el que yo pude revisar el estado en el que estuve usando los elementos que me fueron asignados a revisar desde noviembre a por ahí febrero, marzo, ¿sí? Por ejemplo, ya viéndolo en mi carta para seguir conservando el anonimato de la carta de esta chica, si nos vamos al 2024 y vemos por ahí, ya para ese momento, en donde está Saturno, ya para ese momento Saturno claramente no va a estar en el grado cero
Saturno va a estar ya en el grado 10. Efectivamente, ya para marzo, para los primeros días de marzo, digamos que ya pasaron los 10, esto todo técnico, ¿no? Pasaron los 10 grados de orbe en donde ya no se siente tan frustrante el tema de querer vincularme, ¿ok? Pero entonces, ajá, siguiendo con el asunto, cada vez que tenemos, digamos, como que un tema con una persona importante en nuestra vida, hay que ir a revisar el estado en el que estoy usando los elementos que fueron asignados. Estamos en un cuento de vida de cada quien y recuerden que hay unos elementos bases, ¿sí? Los elementos bases que les dije fueron la flor, el tiempo y el reloj, ¿no? Aquí implícitamente vamos a escribirlo una vez el tiempo, implícitamente, y el reloj y el candado, ¿ok? Entonces, obvio, si tú tienes una Venus vinculada a Marte o a Plutón, que en mi canal de YouTube hay temas sobre eso, sería más la flor, el cuchillo y la granada, la flor, el veneno tóxico y el motor con más potencia del mundo. O sea, son otros elementos dependiendo de los aspectos que cada quien tenga en carta natal. Sí, entonces, esto es Venus-Saturno en específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí están los elementos. ¿Sí? Aquí están los elementos originales. Está el candado, está la flor y está los relojes del tiempo, ¿no? Entonces, nada, fue muy hermoso ponerme como a navegar por Pinterest a buscar estas imágenes porque ahí es que siento justamente el tema del trígono de agua actual que está ahorita de paraguas entre Mercurio y Neptuno. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Y acá más adelante yo se los voy a explicar que lo tengo escrito porque una vez justamente también lo escribí para un horóscopo que estaba haciéndole a otra chica que sí nació Venus-Saturno, no como esta chica. El tema, bueno, las Venus inaspectadas, también lo que sucede con estas Venus que no tienen aspectos fuertes a planetas, como es el caso de este consultante, es que por supuesto cuando llega un tránsito de cualquier tipo, que toma a esa Venus ahí con fuerza, wow, o sea, se siente como muy fuerte porque es un subidón y bajón de los estados de Venus, ¿no? Sobre todo porque su Venus pues no tiene mucha actividad original asignada de mezclarse con otros elementos, ¿ok? Sin embargo, fíjense que igual es interesante que ella, o sea, cuando pasaron por ahí aproximadamente 20 días después de su nacimiento, unos 15 días, Venus, o sea, Saturno y Venus cohabitan el signo de Sagitario. Entonces, ella vibracionalmente está conectada a un momento en donde de alguna forma el deseo venusino se frustró, ¿ok? Pero digamos que no tiene el aspecto para nada cerrado, es un aspecto que no llega a ser operativo en el, porque es el grado 0 y Saturno está en el grado 18, o sea, es muy lejos, pero efectivamente por ahí unos 15 días después de esto, de su nacimiento, sí, o sea, ella nació el 4 de noviembre, por ahí ocurrió algo que hizo que se mezclara el candado, el reloj y la flor. Entonces, aquí están los elementos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes hacer un ejercicio de escribir un cuento que junte estos elementos, ¿sí? O sea, así, por ejemplo, son los ejercicios de guión en las escuelas de cine o en los espacios en donde se ejercita escritura creativa, te dan elementos. Yo me acuerdo que yo llegué a participar en un colectivo en la época que yo escribía muchísimo, en donde tal cual el ejercicio era que semanalmente nos mandaban una foto y de esa foto nosotros teníamos que escribir un poema. Muchas veces lo hice, sí. Entonces, así, inspirados por una vibración que nos transmite la imagen, porque recordar que, bueno, aquí hay todo, digamos, como que ya un orden que nos transmite a nosotros una experiencia, escribirlo. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que vamos a leer más adelante? Cuando nosotros nacemos con aspectos tensos a nuestra Venus o los tenemos por tránsito, resulta que hay algo que hace que esta flor necesariamente se tenga que cerrar.
Fíjense que aparte justamente encontré la imagen como que de alguna forma refleja con claridad todo lo que es el principio femenino de apertura y de simplemente atraer, casi que por naturaleza y por instinto, que no es que yo te atraigo porque te mandé un mensaje tecnológico a través de una cuestión o yo te atraigo porque no, sino porque hay una relación implícita entre las abejas y lo dulce de la flor, ¿sí? Entonces, claro, las abejas, digamos que tal cual son como la energía masculina que va a colonizar y que va a conquistar y a tomar toda la dulzura y esta cosa que tiene la flor. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hay aspectos tensos con Saturno, esta sensación de nosotras sentirnos atractivas y que llegan las abejitas, muchas aparte, a querer entrar con nosotras, ¿sí? A querer entrar en nosotras, esto es como que esta flor la meten en un lugar en donde queda encerrada como una caja fuerte y hay un candado. Entonces aquí se genera una frustración. ¿Por qué? Sobre todo porque hay un desconocimiento de cuánto va a durar esto y el para qué esto está siendo así. Ok, entonces, dicho esto, vamos a pasar a otras láminas que nos puedan ayudar a comprender lo que estoy diciendo, porque si no se nos puede quedar muy abstracto. También elegí estas dos imágenes por dos razones. Primero, porque cuando nosotras ya nacemos con algo así, nos va a dar trabajo. O sea, por eso van a haber como varias cerraduras, varias llaves. Vamos a tener que probar varias cosas, porque si simplemente esto estuviese armonizado en carta, la combinación de los elementos sería muy sencilla y muy feliz y no habría ninguna moraleja con respecto a aprender de nada, porque tú te tenderías a sentir en la vida en general muy satisfecha con tu tema de pareja. Pero ya sea por el momento de horóscopo que estás viviendo, o porque naciste en ese momento de frustración de la capacidad de apertura y vinculación, que la palabra frustración suena mal, pero es que al final no es mal. Hay cosas que efectivamente tienen que congelarse y paralizarse para poder entrar a otros estadios de maduración y es lo que pasa también con las crisálidas que aprietan a la cosa que va por dentro, ¿no? Que es como la oruga. Y luego ella sale, pero para poder experimentar esa metamorfosis no puedes andar por ahí libre volando, ¿ok? Ni atrayendo, etcétera. Entonces, claro, hay que hacer muchas pruebas, van a pasar muchas cosas, van a haber distintas llaves, entender que las llaves muchas veces pueden ser tal cual lo que leímos en un libro, lo que nos dijo la psicóloga, la palabra de una amiga, una pareja que tuvimos que nos dio una clave fundamental. Y este otro de por qué agarré una imagen con tantos relojes es porque culturalmente, el tema de sentirnos frustradas en temas de pareja se genera por comparar nuestro tiempo personal con otros tiempos de otra gente que nació en otro momento, tiene otras cartas natales y por ende tiene otro proceso que transitar con respecto al sentirse atractiva, valorada, vista y deseada. Porque fíjense que por eso es esta imagen, porque es una imagen que transmite una sensación de soy dulce y deseada y se acercan a mí. Entonces, no cualquier momento es para que esto emerja. Astrológicamente hay tiempos en que los elementos se combinan, sí, o sea, los elementos arquetipales, sí, las figuras, etcétera que ahorita, entonces esta chica en este momento tiene la experiencia atravesada por estos tres elementos. Esto todo está entretejido ahorita en su historia. Entonces ella lo que está viviendo ahorita es importante que lo elabore con la conciencia de que tiene que aprender a jugar de una forma diferente este tema de el candado, la flor y el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, hay muchos otros estilos de personas que viven sus relaciones de pareja de otras maneras y justamente generan muchos posts de Instagram y no sé qué, algunos sí tendrán que ver contigo, pero pues otros no. Al final acá el asunto es aprender a construirse uno su propia narrativa mientras esta combinación de elementos está activa. Insisto que hay personas que nacemos con esto y personas que no, o sea, que se les activa es en cierto momento de vida en específico. Pero entonces, bueno,
Fíjense esto, justamente esta imagen también remite al hecho de estar confundida con respecto a los tiempos, es estar creyendo que es tiempo de primavera cuando en verdad es tiempo de invierno. Sí, cuando tenemos en carta una configuración en donde Saturno está por tránsito aspectando a nuestra Venus, no es momento no es momento primaveral en temas de pareja. Entonces, claro, es creer, es salir de la ilusión, o sea, recuerden que Saturno es Cronos, el dios del tiempo, salir de la ilusión de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, porque astrológicamente eso no es así. Sí, si ustedes tienen alguna manera de desprogramar los tiempos astrológicos, compártanmela, porque la primera en querer hacer lo que me diera la gana sin que ningún ciclo planetario me estuviese dictando ninguna cosa, soy yo, pero yo no conozco ninguna manera de desprogramar ni los tiempos de la naturaleza ni los tiempos que vienen marcados por los ciclos planetarios. Ok, entonces, claro, acá hay internamente una confusión muy grande porque la sociedad y las culturas nos empieza a decir un montón de cosas, ¿no? Como que bueno, que te vas a quedar soltera, que no sé qué, que tú, que ya es hora, que se te pasó el tren. Y todo esto es lo que va generando la sensación de tormento y frustración alrededor del tema. ¿Ok? Entonces, ya para pasar un poco más concreto a lo que vamos, em, luego de estas imágenes que espero que hayan ayudado a explicar, y bueno, también todo este tema de cómo es la flor de cada mujer, literalmente, va a depender de el signo en donde tengamos a Venus, ¿no? Esta Venus que se ve acá es como si fuese una Venus en Tauro, ¿sí? O sea, es muy orgánica y aparte tiene como unos ingredientes de miel, que es lo típico, pero recuerden que cada quien tiene una Venus en un signo distinto y es diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, también pongo estas dos imágenes porque cuando Saturno toca a nuestra Venus, ya sea natal o por tránsito, nosotras nos tenemos que volver expertas arregladoras de nuestra flor, porque o nacimos con la flor dañada, como en mi caso, pero eso es una maravilla porque la flor me da trabajo en el sentido literal y metafórico del término, o sea, yo ayudo a otras mujeres a arreglar sus procesos de florecimiento venusino y entiendo muy bien temas del tiempo, literalmente que tiene que ver con los procesos de maduración de la flor y de no desear a destiempo que las cosas estuviesen pasando de formas distintas. Y tal cual, es como una música por dentro como que este tocadisco se dañara. Entonces, ser de alguna forma reparadoras de estos asuntos son cosas que tienen que suceder. Alguien en la película del cosmos y de la vida tiene que tener ese papel. Y justamente en este congreso de astrogenealogía que vi el fin de semana, hablaban de cómo en las familias es típico que muchas mujeres tengamos como, no solo mujeres, personas del árbol familiar tengan como profesiones, elijan profesiones y se sientan llamados a una vocación reparadora de cosas, porque efectivamente si uno nace en un momento en el que los elementos del cuento estaban dispuestos de forma tensa, pues nos volvemos al final como arregladores de esta experiencia, ¿sí? Esto también está muy explicado en un libro que les recomiendo muchísimo, que formó parte fundamental de mi proceso en este año 2023, que es el libro que se llama Mujeres que aman demasiado. Lo encuentran en Spotify, en audiolibro y también acá en YouTube y lo pueden escuchar y entender por qué muchas mujeres tienen vocaciones y oficios asistencialistas de reparación. Sí, porque hay algo que al sentir que, bueno, que no funciona bien, entonces, nada, básicamente es como volverse en una relojera experta en temas del amor. Ojo, esta chica de las que yo le estoy poniendo el ejemplo con la revolución solar que estoy revisando, ella lo tiene de momento, de noviembre a marzo.
Sí, y ni siquiera porque también desde hace, por ahí desde algunos momentos en su relación, ella debe haber estado experimentando unas frustraciones y ya simplemente ahorita, digamos como que se manifestó ya la frustración final que hace que el vínculo se corte. Pero eso lo que da la oportunidad es justamente de revisar los mecanismos internos a través de los cuales nosotras nos abrimos a la vida y entregamos nuestra belleza, nuestro valor, a través del cual le entregamos nuestro atractivo, qué hay ahí detrás de eso operando, porque efectivamente Saturno como símbolo marca el tiempo en el que toca hacer revisión del por qué y para qué queremos abrirnos a otra persona, a estar en pareja, si es más por un tema de que tenemos miedo a quedarnos solas, Saturno esas cosas no las perdona y frustra efectivamente la relación que no está, digamos que fundada en cimientos realmente revisados y honestos. En cuanto a tema de cimientos revisados y honestos, voy a mostrarles una cosa que me compré ayer para que tengan algunas herramientas a la hora de que vivan estas cosas. Ayer me compré estas cartas, hay muchísimas, revisen la página completa, Maestría Emocional. Quisiera comprarme todo el combo completo, pero bueno, ahorita tengo otras prioridades de inversión. Entonces, nada, revisen esta página y entiendan que para no sentirse frustrados con una pareja, y crear una conexión de verdad, que no esté fundada en fantasías psicoculturales de que nos vamos a quedar solas, de que no sé qué, hay que hacer una pausa y entrar en contacto como por ejemplo cuestiones como este estilo de barajas. Yo ayer lo estuve compartiendo en mis historias de Instagram y bueno, esto fíjense que es lo que dice aquí, una herramienta para profundizar conexiones y tener prácticas significativas. Ok, entonces cualquier cosa que no sea una conexión profunda, la visita de Saturno a nuestra carta natal por ciclos, Saturno la va a frustrar porque ese es su, o sea, más que Saturno, recuerden que pues, no me voy a poner a dar aquí una super clase de que los planetas no es que nos influyen, sino es otro tema, son las sincronicidades, digamos, como que sintetizadas en la palabra Saturno. Pero bueno, vamos ya para ir cerrando, leerles esto último que yo creo que ya sintetiza todo lo que les he venido explicando con las imágenes, espero que se haya entendido. Y vamos a leer entonces acá. El observador afecta al observado, tal cual como en el cuento de la física cuántica. Si no saben lo que significa esta premisa, googleenla y exploren alrededor del tema de lo que dice la física cuántica. Entonces, interpretar a la ausencia de pareja desde la sensación de frustración, más que una realidad, es una cuestión de perspectiva y de cómo has estado utilizando tus recursos. En tu caso, al ser nativa Venus-Saturno, tus recursos para el juego del amor de por vida son una flor, un corazón, un reloj y un candado. ¿Qué guión de película has escrito hasta ahora inconscientemente con estos elementos? Lo más normal es que en vez de agradecer lo que se nos ha dado, encontrando las virtudes del candado, por ejemplo, porque todo el tema, ya hago pausa, todo el tema vinculado a Saturno como planeta maléfico en astrología tradicional, o sea, buscamos aquí Saturno, planeta maléfico en astrología tradicional. Ahí está, Dios maléfico mayor, se mueve por el zodíaco lentamente, es el más lento de los planetas septenarios, el planeta más lejano de todos los planetas, pu, pu, pu. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Saturno siempre ha sido, a Saturno se le tiene poca gratitud, también porque, bueno, claramente, literal, para poder agradecer temas vinculados a Saturno, uno se lo tiene que proponer muy conscientemente porque tampoco es que es tan fácil, ¿no? Pero entonces, una manera de agradecer a Saturno es encontrar las virtudes del candado. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Enumera acá los beneficios que trae un candado o caja fuerte bien utilizado.
piensa cuando vas al gimnasio y guardas tus cosas en un locker, piensa en una caja fuerte de un hotel y que te permite que las cosas que tú valoras estén aseguradas. Piensa en todos los candados literales y metafóricos que hay en nuestra experiencia psicológica vibratoria. Piensa en lo importante que es cuando tú le cuentas un secreto a alguien y sabes que esa persona es una caja fuerte, en nuestras claves para entrar a nuestros correos, al banco, todo eso es Saturno, ¿sí? Por eso la fuerza del lenguaje astrológico es tal, porque en una sola palabra te aglutinan un montón de significantes de un símbolo, ¿sí? De una simbología. Entonces, hay muchos beneficios en que nosotros podamos frustrarle a un otro el acceso a nuestra energía. El problema está que cuando nacen estas niñas Venus-Saturno, que insisto, la chica que estoy poniendo el ejemplo, tiene esto activo por unos meses, no nació explícitamente con esto, nació más bien es con una Venus inaspectada y eso también puede estar haciendo más fuerte el tránsito porque ella no está acostumbrada a poner a su flor a jugar con otros arquetipos. Entonces, cuando los otros arquetipos la visitan, eh, hay como un shock más grande para la conciencia, ¿ok? Eso pasa mucho con las Venus inaspectadas. Entonces, listo, una vez enumerados los beneficios que trae el candado, la caja fuerte, podemos hacer el proceso como de alquimia entre el candado y la flor, ¿sí? Entre esos elementos. ¿Qué es lo que pasa? Las mujeres que nacen con Saturno y Venus armonizados no tienen que hacer un trabajo de conciencia para agradecer el no estar en pareja y ese estilo de cosas, ¿ok? Entonces, no es que no lo tienen que hacer, sino que hay, igual va a llegar algún momento que por tránsito se le desafíe el tema de la vincularidad, pero la manera en que en su historial de vida se han aglomerado alrededor sus narrativas y sus voces y las personas que han estado alrededor de ella, hacen que la experiencia sea distinta. ¿Ok? Entonces, es asegurar. ¿Qué es lo que deseas asegurar en el fondo? Esa es la pregunta que siempre va a traer o un tránsito de Saturno o haber nacido con Venus-Saturno, ¿ok? Entonces, bueno, tránsito de Saturno a Venus. Entonces, la sociedad nos ha llevado a utilizar mal nuestra capacidad de asegurar, usando el candado para inconscientemente vernos atraídas hacia hombres que tienen las manos atadas. El candado entonces está afuera. Recuerda que nosotros somos los creadores de este guión. El problema es que obviamente uno se viene enterando que es el creador del guión como después de los 30 años, sobre todo cuando uno ya tuvo el retorno de Saturno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, llega un momento en el que uno tiene que decir dónde está escrito, o sea, dónde está escrito que el vincular a estos tres elementos, elemento uno, elemento 2 y elemento 3, hay o un final feliz o yo tengo que vivirme todo el encuentro frustrada, no está escrito en ningún lugar. El tema es que nosotros tenemos que reescribir la tensión natural que hay entre estos elementos, utilizando otras palabras, incorporando otros recursos a nuestra experiencia, como por ejemplo este cuento de las cartas que les mostré de esta gente de maestría emocional. Entonces, bueno, hay que hacer trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este es el elemento que daña todo el asunto. El candado está afuera. Esto sucede sobre todo cuando tenemos oposiciones o cuadraturas de Saturno a nuestra Venus, porque no hemos incorporado ser nosotras las que candadicen y no las a las que, o sea, estoy inventando aquí palabras, ser nosotros, o sea, no nos hemos acostumbrado a ser nosotras las que frustren el deseo del otro, sino que nos vamos a sentir atraídas inconscientemente hacia hombres que nos van a frustrar a nosotras, ¿ok? Espero que esto se esté entendiendo, pero bueno, el candado, vamos a volver a leer esto. La sociedad nos ha llevado a utilizar mal nuestra fuerza de asegurar, usando el candado para inconscientemente bien vernos atraídas
hacia hombres que tienen las manos atadas. El candado entonces está afuera, en el otro, y no en ti como un aliado y como un elemento que agradeces, porque me imagino que nosotros no queremos que todo el mundo se entere de nuestras claves del banco, ni que todo el mundo tenga acceso a nuestras pertenencias en un gimnasio o en nuestra cartera. Nos gusta tener cierta sensación de asegurar lo que valoramos en el fondo. El tema es que uno nace sin saber qué valora y después se te embasura la cabeza con la cultura haciéndote creer que tú valoras cosas que en el fondo no valoras. ¿Ok? En el caso de esta chica que es Venus en Sagitario, hay que ver en verdad qué es lo que ella en el fondo valora, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con la manera en que antiguamente las mujeres valoraron sus relaciones, sino que se tiene que generar una nueva forma de valorar, ¿ok? Que eso es Venus, una nueva forma de vincularse con lo que a ella le parece atractivo de verdad, ¿sí? Entonces, si estos hombres o mujeres, lo que sea, si te gustan las mujeres, han aparecido es para que reevalúes tu vínculo con tu capacidad de limitar acceso y asegurarte relaciones con candados conscientes. Esto se los digo porque yo tengo el ejemplo de una gran amiga que tiene una configuración muy temida en astrología, que es Saturno, Urano y Neptuno, todo en la casa 7. Pero yo siempre pongo el ejemplo de ella. Ella es una persona que ya tiene 36 años y en su vida solo tuvo relaciones sexuales con su marido, que ha sido su única pareja. ¿Ok? Entonces, sí tuvo coqueteos y flirt con otros chicos en la adolescencia, coqueteos, metidas de mano, literal, pero a nivel de coito, sexo penetrativo, etcétera, literalmente lo hizo con un solo hombre. Pero ella siempre tuvo internamente una narrativa que no es que ella no tenía pretendientes, más bien ella le limitaba el acceso a todos esos pretendientes. Le decía, no, 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 tú no, tú no. También, ¿qué es lo que pasa? Ella es una persona con toda una configuración en carta natal que tiene muchos planetas en el signo de cáncer también, eso le hace ser muy conservador, entonces el tema de la exploración de muchos amantes no es que le llama demasiado la atención realmente. O sea, para ella es más fácil decir, haberle dicho a muchos pretendientes que no, y ella ahí usó a su candado como aliado, ¿sí? Porque, bueno, le ha ido bastante bien con su matrimonio y fue bueno retrasar el momento de, entre comillas, perder la virginidad, porque, bueno, es de las típicas mujeres que ya tuvieron relaciones más después de los 20 años y tal, pero justamente porque ella era la que decía no, no era el otro el que le decía no, ¿sí? Entonces, ya va. Ah, bueno, fíjense que justamente aquí tengo un tema, un error, porque como literalmente esto está escrito en algo que yo escribí mucho tiempo, eh, que viene de un informe que yo entrego, donde esto está. Entonces, ajá, limitar acceso y asegurarte relaciones con candados conscientes, no con candados culturales. Entonces, si aquí entran cosas como, no es que yo tengo que llegar virgen al matrimonio porque mi religión no sé qué, eso es un candado cultural. Eso es algo que puede que la persona en el fondo no valore, pero por ser replicadora inconsciente de hábitos y tradiciones culturales no revisadas, eso efectivamente no, no, en el momento en el que llegue la hora de revisar a través de Saturno cómo está el uso de los elementos, eso va a saltar, porque probablemente ese estilo de cosas son, porque fíjate, son candados culturales muy duros que son artificiales. Entonces, cada vez que Saturno llega a tocar a cualquier función psicológica de nuestra carta natal, la venusina es una de las más duras, o sea, es un proceso más duro, hay que quitar como mucha cosa artificial socialmente construida con respecto a qué es lo que uno verdaderamente valora en una relación.
Entonces, por ponerles un ejemplo, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todas estas mujeres reveladas también en Medio Oriente, no sé qué, que no quieren usar la cosa esta del trapo este en la cabeza, que siempre se me olvida el nombre? Al final tú no valoras eso, pero a la cultura no lo importa, te ponen ese candado y eso genera todo un proceso psicológico muy denso, ¿sí? Porque al final es una cosa inventada por la humanidad de que supuestamente hay que llevar y que unos trapos en la cabeza, o hay que casarse a tal edad, o hay que vestirse de no sé qué, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, el asunto es eso. Eh, entonces, hay candados culturales muy duros que son artificiales, es decir, conectando con las necesidades profundas de otros o de la cultura y no con las tuyas. Ese es el gran regalo. Ese es el gran regalo de aquí de noviembre a marzo, que si tú haces la tarea, efectivamente acompañado terapéuticamente con alguien, que perfectamente puedo ser yo o etcétera, de la manera que sea, tú vas a tener al final el regalo de en verdad estar en contacto contigo, no en contacto con lo que te dijeron que tenía que estar, que tenías que estar en contacto a la hora de estar en pareja o en un proceso de duelo o lo que te digan las frases de Instagram, ¿no? Entonces, seguimos. Para adelante. Ajá. ¿De dónde viene el deseo de lo duradero? ¿Qué es la verdadera protección de lo que realmente valoro? Mientras esta pregunta no sea cíclicamente, porque aparte todo en astrología es cíclico y esto vuelve una y otra vez respondida y actualizada con honestidad y compromiso, las potenciales escenas de destino son las siguientes. Esto también a ella le debe haber pasado cerca del 2016 y 17, 2016 y 17, a ver, sí, cuando Saturno estuvo sobre su Venus. ¿Ok? Aquí quizás no se siente tan afuera la cosa cuando Saturno, bueno, vamos a ver, por ejemplo, si nos vamos al 2016, ¿en qué grado estaba Saturno? Porque para ese momento Saturno estaba en Sagitario. Y sí, lo recuerdo con total claridad, más hacia 2015, porque esta es mi carta, ¿no? Entonces, claro, mi Saturno estuvo en 7 y bueno, ahí fue que yo tuve que hacer todo esto que les estoy pudiendo compartir hoy tiene que ver con que viví ese tránsito y que, bueno, traté de vivirlo de la manera más consciente posible. Pero entonces, más o menos desde aquí, habría que preguntarle a ella, a esta chica, que sigo aquí resguardando su identidad, 2015, inicios del 2015. Aquí fíjense, Saturno en tránsito estaba en el grado 4. Lo tenía bastante operativo. Sí, entonces todo lo que fue el inicio del 2015. Ok, esto es yendo al tema de cíclicamente. Ok, porque es que estas preguntas no es el que, ay, ya sí, es que ya nosotros superamos la crisis. No, cíclicamente hay que hacer toda una revisión de lo que dijimos al principio. ¿Cómo estás utilizando los elementos que te fueron asignados? Entonces, las potenciales escenas de destino son las siguientes. Que de aquí es que nace todo lo que está escrito en todos los blogs de astrología. Pero es que nosotros como especie humana también somos, o sea, le damos papaya, se la ponemos fácil a la vida con sus designios de órdenes para vivir más bien todas las cosas de las formas más sufrientes posibles. Y bueno, luego de los eclipses Tauro-Escorpio, espero que hayamos cambiado nuestro vínculo con la réplica del sufrimiento eh, tóxico. Entonces, bueno, la gran pregunta también es qué si es lo posible, porque también los otros, todas las tradiciones culturales nos hacen creer que hay cosas que son posibles cuando en verdad no son posibles. Entonces, las cuatro caras de tiempo prolongado y el acceso protegido a algo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo mi amiga? Mm, ella le dijo que no a muchos pretendientes. O sea, la amiga que les puse el ejemplo de que solo ha tenido una pareja sexual a lo largo de toda su vida, ha protegido su flor, literalmente.
se ha salvado de cosas, o sea, sí, porque, bueno, hay cosas que claramente ella no vivió que otras mujeres sí les ha tocado, de cosas feas a nivel sexual, por tener muchas parejas muchas veces, ¿no? Pero bueno, entonces, escena de destino número uno, que en verdad son cinco. Enamorarse de alguien mucho mayor. Entonces, por ejemplo, si esta persona se muere, ahí viene la frustración, no sé qué, y aparte, bueno, esto trae todo un tema cultural que es medio tabú. Tener pareja cuando ya eres mucho mayor. ¿Ok? Porque ya obviamente has tenido un montón de ciclos de Saturno que, bueno, ya digamos como que te habilitan la experticia ahí de ser conocedora mucho de tu deseo y de tu flor y no sé qué, y bueno, finalmente estás abierta a vincularte. Enamorarse de alguien que frustre mucho tu deseo. Este es el más típico. En este está todo el mundo que yo atiendo. Todo el mundo que yo atiendo y yo misma he estado aquí porque esa persona tiene estándares de relación que tú no cumples, ¿ok? El que sea. Obviamente los típicos que están también muy en la cultura son, ay, que si eres bonita, fea, gorda, no sé qué, o sea, está todo eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que en verdad esta persona también normalmente tiene unos estándares que beben de demasiada tradición cultural y que probablemente no es ni siquiera lo que esa persona valora en el fondo, pero igual la persona cree que eso es en verdad lo que quiere. Pero, sea como sea, por alguna razón siente que tú no eres la persona que llena su checklist. Entonces, bueno, esta es otra escena de destino, ¿no? Que es pasar mucho tiempo sin emparejarse o enamorarse. Y la última, que es en donde está mi amiga, que es ser tú quien frustra mucho el deseo de otra persona por tus altos estándares. ¿Ok? Entonces, muchas veces no es un tema de altos, porque que sean altos también pueden estar llenos de muchos artificios culturales. Entonces, más bien esto es como, bueno, una mujer que se priva de experimentar con su flor ahí bien abierta y disponible porque hay mucha manera de vincularse que todavía no ha sido revisada y limpiada de alguna forma. Entonces, ya va, dame un chance. Eh, ya, tengo aquí un momentico que tengo que responder un mensaje. Ya voy. Listo. Entonces, echamos esto acá para atrás. Chun. Listo, ¿ok? Entonces, esto es como lo típico que puede pasar. Esto es lo que está escrito en todos los blogs de astrología por ahí. Si ustedes buscan nacer con aspectos Venus-Saturno en carta natal o tránsito de Saturno a mi Venus en carta natal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esta última imagen ya vamos cerrando, que básicamente el tema de Saturno tiene que ver como con una fiscalización de atrevernos a decir lo que realmente deseamos y hay mucho tema cultural que nos hace permanecer como callada respecto a lo que verdaderamente valoramos y deseamos en una pareja. Entonces, mientras sigamos diciendo estos discursos repetidos de que sea fiel, que sea divertido, que sea inteligente, que no sé qué, todo eso lo que va a generar es relaciones que no son vínculos de verdad porque nos estamos relacionando desde creencias no revisadas, sino, sí, desde creencias no revisadas y no desde lo que realmente somos en el fondo. Entonces, cuando Venus y Saturno están en conexión, ya sean por tránsito o por aspecto natal, el amor da trabajo. ¿Ok? El amor da trabajo. Y justo yo lo comentaba ayer cuando compré las cartitas de maestría emocional. Yo dije, wow, o sea, qué maravilla que este chico se tomó el trabajo de crear esto, ¿sí? Porque él trabaja la conexión y la reconexión, ¿ok? Todo eso es Venus. Recuerden que justamente es este símbolo que les puse acá de la abejita con la flor, es conexión natural, es algo que se magnetiza y que viene a ti casi que por sí solo, sino porque lo fuerces, ni porque, ¿qué es lo que pasa acá?
a lo largo de la humanidad, todos ustedes saben que han habido muchos matrimonios forzados y arreglados. Como esos matrimonios forzados y arreglados también llenaron a nuestras generaciones atrás de ancestros de mucha frustración, porque al final mucha gente probablemente que no quería casarse con cierta persona lo obligaron a. Entonces, siempre que hay una obligación cultural, realmente no nos estamos conectando desde una naturaleza profunda que tenga que ver con descubrir qué es lo que realmente nos hace estar abiertas a la vida, porque al final Venus es eso, es la respuesta de cómo cada una de nosotras se abre a la vida. Lo voy a escribir aquí, cómo nos abrimos a la vida, ¿sí? Entonces vamos acá a ponerlo que quede en grande y le ponemos el colorcito pink, cómo nos abrimos a la vida. Hay aperturas a la vida forzadas, de ahí vienen los abusos, las violaciones, no sé qué. Entonces, es entender que nosotros tenemos, nosotras como mujeres tenemos que quitar muchas capas del cómo las mujeres en la antigüedad se han abierto o han fingido estar abiertas a la vida, ¿ok? En un sentido más espiritual, pues eso es un poco lo que Venus nos trae y bueno, para ahí Venus retrógrada, Venus Star Point, etcétera, todas esas cosas que ya conocemos. Entonces, es lo que pasa, el amor da trabajo. La escena más creativa, que es la que se escapa de estas cinco, ¿no? Recuerden que están estas cinco escenas. Chun. Entonces, están estas cinco escenas. ¿Y cuál es la salida a todo esto? Bueno, a trabajar, porque a Saturno no le gusta la flojera. Entonces, el amor da trabajo. La escena más creativa es salir de cualquiera de las cinco anteriores y recombinar los elementos de forma creativa a través de alguna obra o proceso personal. Esto al menos te permitirá esperar con paciencia o poner el tiempo a jugar un poquito más a tu favor. Ejemplo, cómo recombinar los elementos, que ya saben, candado, flor, tiempo, reloj. Uno, volverte experta y autoridad en arte o en relaciones, que es lo que yo llevo desde el 2015 intentando hacer. Apoyar en la formalización de relaciones de otras personas. Expresar gusto por lo viejo, vintage o clásico. Amar los candados de una forma nueva, hacer actividades que honren el tiempo, que demoren, que tarden, que no sea de la noche a la mañana. Macerar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, este trabajo que tiene este chico acá, esto él no lo hizo de la noche a la mañana. Aquí hay mucho trabajo, sobre todo porque cada una de estas cartas, de este juego de cartas, él las ha hecho con estudios de neurociencia que explican cómo nosotros nos relacionamos con, o sea, qué áreas de nuestro cerebro se estimulan cuando nos hacemos ciertos estilos de preguntas. Ok, entonces, por ejemplo, esta de ayer de conexión tienen para estimular la conexión física con otras personas, la conexión emocional, la conexión mental y la conexión espiritual. Entonces, para que en nuestro cerebro se active lo que nos despierta el conectarnos físicamente o emocionalmente, nosotros tenemos que darle al cerebro ciertos estímulos. Sí, pero bueno, entonces esto es un trabajón. Entonces cada quien se tiene que hacer responsable de su trabajón, agradecer que el amor da trabajo, ¿sí? Y sacar lo mejor de la crisis que esté viviendo por tránsito o de la crisis perenne que trae el nacer con esta. Entonces, la mujer Venus-Saturno no importa si tiene o no pareja, su destino es aprender a volverse experta en la sabiduría del candado y la frustración. ¿A quién frustro? ¿A quién le digo para acá no tienes acceso? ¿Hasta cuándo es necesario resguardar y frustrar el acceso? Porque también el tema de cuando uno más sufre estos aspectos es porque uno tiene como deuda acumulada con no haber sabido decir que no, poner límites, porque normalmente somos muy torpes haciéndolo y también por desconocimiento de quiénes somos en el fondo y falta de autoconocimiento, no sabemos en verdad qué es lo que valoramos en el fondo. Entonces, bueno, con esto estaríamos cerrando, que sería
Utiliza el tiempo a tu favor, no en tu contra, que básicamente Saturno es el dios del tiempo. Entender los ciclos de renovación de la sustancia del deseo, ¿sí? Del abrirse a la vida, el deseo es Venus. Todo caduca. Una dimensión de lo real nos advierte acerca de la importancia de no eternizar lo ineternizable y vivir con gozo y gratitud y júbilo cada estación, la primavera, el verano, el otoño, el invierno de la relación. Toca estudiar, toca entender las lógicas del tiempo, comprender que después del invierno siempre viene la primavera y no asustarse como los antiguos humanos que sin ciencia pudieron experimentar pavor ante los cambios de la naturaleza por no contar con el suficiente tiempo de observación y sistematización de la información que estaban recibiendo. Organiza la información vincular que la vida te ha dado y tendrás el tiempo a tu favor y no en tu contra. Entonces, bueno, con esto cerramos. Aquí hay otras imágenes venusinas que me parecen muy hermosas y atractivas. Y nada, quien quiera efectivamente hacer sistematización y observación de la data vincular de sus procesos, estoy a la orden para que los miremos. Y bueno, nada, espero que recuerden que acá eso, todo lo que entre en todo eso que tu pareja de alguna forma, porque claro, yo también conozco mujeres que tienen relaciones larguísimas, relaciones súper largas de pareja con esposo y hijos y no sé qué, pero han vivido sin saberlos muy frustradas, ¿ok? Porque básicamente han estado jugando con los elementos arquetípicos no a su favor, sino más en contra, más así, y no siendo ellas las que, bueno, resguardan lo que realmente atesoran. Pero bueno, espero que les haya gustado esta clase. No quise dejar de hacerla, pasar aquí la inspiración del momento. Y bueno, nada, seguimos en conexión y me cuentan qué tal les pareció. Voy a dejar de compartir y ya dejar de grabar. Y bueno, nada, chao. Espero que esto se haya escuchado bien, que también lo estoy grabando desde una computadora diferente. Bye bye.